Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenido Arnoldo Cuellar de PopLab. Hola, Marta Olivia, don Arturo y Temoris haciendo su entrada triunfal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, buenas tardes. Arturo Rodríguez, bienvenido, buena tarde. Marta Olivia, muy buenas tardes. Buena tarde también a toda la audiencia y naturalmente a nuestro querido amigo Arnoldo y Temoris, nuestros amigos. Ahora le gané a Temoris. Sí, ¿verdad? Temoris, muy buena tarde, bienvenido también. No, yo estaba conectado desde hace rato, pero oye, pero ahora sí, mira, No van a pelear por eso, están como el Poder Judicial. Empezar con el desorden, Temoris, perdón. Pues tienes que observar que venimos de uniforme azul. Oye, sí, diferentes tonos, pero yo azul y blanco. O sea, siempre hay que observar los tonos. Andamos que no, pero que no sea presagio de nada. Yo es martes, me he visto de rojo, pero como fui a la mañanera dije, no, van a creer que voy a pelear. Y sí voy a pelear, pero que no se note tanto. Muy bien hecho. Pues te había mandado a Lito, podrían pensar. Azul y blanco yo creo que a mucha gente le recuerda al PAN, pero a mí siempre que dicen... ¿Por qué no a Messi o a Maradona? Justo iba a decir que así dice el himno del Monterrey, ¿no? Color azul y blanco, la bandera del fútbol, que cantan en Rayados. Entonces, vamos a pensar que Arnoldo Cuellar le va a Rayados de Monterrey. ¿Verdad? Pero, a ver, yo me salvo, este es azul Es marino. mejor que los Tigres, ¿eh? Sí, ¿verdad? Pero ese es azul marino, así que, zafo. Fíjense que esto de los colores, rápido ustedes me contagian. Doy clases en la universidad y en alguna ocasión hicimos un simulacro de campañas en ciencias políticas y una de las propuestas que fue buenísima es que en las dependencias públicas se utilizara solo el color blanco, porque hay cuestiones tan absurdas y ustedes también tendrán sus ejemplos en los estados, que llega un gobierno de MC, todo es naranja, todo, corbatas, pashminas, o sea, todo es naranja y es mal visto quien llegue de repente de azul. Ahora con los guindas, lo mismo, suéter, chamarra, chaleco, todo es guinda y quien llega a ir de azul o celeste, pan, digo del PRI, ay, pobrecito, o sea, perdón, no, o sea, nadie se acuerda. Solo Coahuila, por favor. Ay, perdón, Arturo. Pero la propuesta era esa de uno de los alumnos y ojalá en un futuro no muy lejano los legisladores pudieran hacer algo al respecto. ¿Qué te parece a ti, Temoris, eso? Mira, yo lo que creo es que Arturo sí no se está portando muy bien con su gobernador. O sea, ¿cómo que azul? ¿Qué onda? Tienes que ser más disciplinado, más tricolor. Oye, pero ¿cuál será el bueno, no? El rojo era muy mexiquense, no sé si el verde, creo que el verde es el que está usando el priismo coahuilense. En una ocasión, hace ya unos 15 años, yo creo, o más, todavía era corresponsal de Proceso en el noreste, particularmente en Nuevo León, Coahuila, a veces hacía mis incursiones a Tamaulipas. Y en una ocasión tenía que ver a un diputado y me dice, oye, no alcanzo a llegar al Congreso, nos vemos en el PRI estatal. Y llego al PRI estatal y traía justamente una camisa azul. Y me dice un tipejo en la entrada, ¿no? Es que no puedes entrar. Digo, ¿cómo? Y me dice, sí, es que aquí está prohibido el color azul. Y entonces para mí fue tan absurdo que pensé que estaba bromeando. Y no, me lo estaba diciendo en serio, entonces pues le dije, bueno, pues no entro. Y entonces pues ya me retiré y pues luego ya me mandaron buscar otra vez, que por favor, que una pena que pues el tipo había actuado de una manera incorrecta, pero con todo y eso me quedó claro que lo que dice Marta Olivia pues se sigue planteando, ¿no? Como una regla no escrita de el colorido
como código de vestimenta, dependiendo de quién está en el poder. ¿Y de qué color andan los de la corte que andan protestando, eh? Claro, esos no sé si traigan color. Oigan, y Ríos Farhat, Margarita, ¿de qué color andará? Arnoldo. Pero rojo tomate, ¿no? Así, rojo Carlos Marín, ¿se acuerdan de aquel meme de Carlos Marín tras aquel encuentro que tuvieron con López Obrador cuando estaba todavía en campaña, Andrés Manuel, que fue a una mesa de debate y él estuvo muy bien, pero Carlos Marín salía con los cachetes inflados y le hicieron sus memes en donde parecía tomate. Pues yo creo que así está Margarita Ríos Farhat después del pequeño. Yo pensaba que esos memes eran por una boda en la que el señor Marín se vio confrontado con la verdad y la ética. Oigan, está como, yo quisiera ver si la producción nos pone esa carta de Margarita Ríos. A ver, mi percepción, Arnoldo, es que hubiera pasado como un chisme más en X. Si ella no lo oficializa. Y ella no, con su firma, le pone doctora Margarita Ríos Farhat. A mí me parece, las últimas dos líneas. Pero Marta Olivia, tienes que entender que la mujer está muy tensa en este momento, con la corte paralizada y este tipo de cosas, ¿no? O sea, que no tiene mucho tiempo para pensar. Antes no hizo un TikTok como Saldívar. Yo creo, pero aquí abajo donde dice, ahí está, si alguien me dijera dónde está el mayor enojo, es ahí donde dice, doctora, lamento mucho el descuido ajeno, así como, mira, pero no veo la relevancia que se le pretende dar. Uno es responsable de lo que escribe, no de lo que escriben los otros. O sea, la relevancia que ella le dio en su papel oficial. ¿Por qué quieren verlo como relevante? Yo solamente voy a hacer una carta pública para deslindarme. Es ilógico, ¿no, Arturo? Pues sí, la verdad es que sí. Pero creo que es también reflejo de la impericia que suelen tener los ministros de la Corte y en general me parece, salvo la mejor opinión de ustedes, que los funcionarios del Poder Judicial pues no tienen, porque quizás tampoco sea parte de la vocación que deben de tener, aunque alguien dirá que estoy equivocado, especialmente ahora que hay tanto apoyo popular a la idea de las elecciones de jueces y magistrados, pero no tienen una vocación política y entonces, pues a la hora de hacer una aparición pública, pueden ser erráticos y me parece que este es un ejemplo. Así es, pero ya gastan mucho en asesores, Arturo. Han salido los contratos de asesores de imagen y asesores de estrategia política, ¿no? Pues entonces les han estado viendo la cara. Yo creo. A lo mejor les pagan lo que, no sé cuánto les pagarán, pero, a ver, cuando le dice Lourdes Mendoza, ahí le mando mi columna para el bobo, ¿Temoris? ¿No será una clave secreta y que significa una cantidad? Igual eran números romanos. Bobo. Pero es que sí es, a ver, ¿desde cuándo los columnistas someten? A ver, yo entiendo, o sea, de vez en cuando entre colegas, entre periodistas, o incluso entre académicos y periodistas nos pasamos cosas, ¿no? Tenemos una incertidumbre sobre algún elemento en particular y nos conviene que alguien que conozca muy bien el tema nos ayude a hacer eso, ¿no? O sea, son colaboraciones, pero no es con gente interesada, o sea, no son con personas que tienen un interés en el tema. O sea, en este caso, la ministra Ríos Farhat está involucrada en una batalla política de muy alto nivel y la columnista que tiene que vertir su opinión sobre esto somete a consideración de la ministra la opinión independiente supuestamente de ella y además se ofrece de relaciones públicas. Dice, sí, yo lo que usted quiera, ministra. Ahí hay
A mí me parece que hay un salto en asumir que están billeteando o chayoteando a esta señora, a la periodista. Yo creo que no se puede asumir de entrada eso, pero sí que hay una connivencia de intereses que pone en cuestión la credibilidad de la columnista de Lourdes Mendoza, que ya la tenía bastante, pues, abollada, ¿no? La credibilidad. O sea, ha aparecido en nóminas de pagos desde el gobierno anterior. Está esta relación con Emilio Lozoya, este pleito que traía. Está el hecho de que ella casualmente se encuentra a Emilio Lozoya cuando él está pues infringiendo los acuerdos que había establecido con Alejandro Gertz Manero, y se va a comer pato laqueado al Junán. Y ella casualmente andaba por ahí y lo vio. Yo más bien creo que le andaba siguiendo la pista y le cobró una. Pero bueno, o sea, alguien dice que no es de gratis. Los pagos no necesariamente tienen que ser económicos, ¿no? Y también hay un interés de un sector político. O sea, porque aquí en el chat lo señalaron. No podemos afirmar de buenas a primeras que le está pagando la ministra Ríos Farjat o alguien. Esa es una acusación muy grave que se tiene que demostrar. Pero Claro. sí, pero sí me parece que no hay, que está comprometida la independencia de criterios, de opinión de la periodista al decirle a la ministra que le está enviando su columna para que le dé el bobo. Y la otra pregunta es, ¿para qué le sacó captura de pantalla? ¿A quién le quería comentar, compartir o demostrar que le estaba avisando a la ministra que le iba a enviar su columna? Claro. Pero hay otra cuestión, creo que también exhibe al propio movimiento estudiantil que se opone a la reforma, porque sí, yo no digo que puede ser genuino, puede no serlo, puede ser inducido, pero al momento en que estos periodistas que también se dedican al golpeteo político y tienen una posición muy clara, lo quieren usar y precisamente con una de las partes, pues también deja en claro que están jugando a la política, tanto el movimiento estudiantil, la periodista y la corte, y entonces ya están en otro terreno, ya no están en el terreno de la defensa de una posición dialogante, sino que están en una postura de sabotaje, que es el mismo que ya se ha intentado otras veces a lo largo de todo este año, de ir en contra de una política, no en los terrenos donde debe ser, sino buscando otro tipo de vías, ¿no? Y han perdido uno tras otro. Pues creo que también, al quien también le están fallando los asesores a quienes están organizando todo esto por detrás, como una nueva escena de resistencia, ¿no? Sí, a ver, a mí me queda un poco claro que lo que la ministra es a veces en sus tiempos libres un poco la editora de Lourdes Mendoza, hasta donde dice, te voy a mandar, como cuando andas muy metido en un tema, en un reportaje, en una nota, y andas tan saturado que le dices a un cuate, ahí te la mando, ¿no? Échale un ojito, ¿no? Aquí es el bobo, ¿no? Pero me parece que ahí creo que es la única inferencia o cuestión clara en todo este lío, ¿no? Porque todo lo demás, como bien dice Temoris, no se puede probar. Pero ahora, la ministra tiene dos motivos para estar enojada. Uno, la metidota de pata y el lío en el que la metió esta señora. Pero la otra es por qué le anda sacando capturas de pantallas a nuestras conversaciones privadas. O sea, que o sea, ¿cuál era el objetivo? Pues a lo mejor fue sin querer, yo no sé, a ver, ahora sí, cuando de pronto apagas tu celular, yo o lo bloqueo sin querer, a veces se hace captura. Ahora, lo extraño es que esa captura se fue directo a un estado de WhatsApp y no sabemos cuántas personas lo vieron justo en ese momento. Pero bueno, empieza la discusión de la reforma al Poder Judicial. Quiero comentarles ahorita que mientras los diputados de Morena y aliados dicen que ya cuentan con el quórum necesario para sesionar en la sala de armas de la Magdalena Mixhuca, los legisladores de oposición reprochan que ni siquiera hay convocatoria. ¿Hacia dónde va Arnoldo Cuellar este cambio y esta forma de estas palabras que dijo la
la líder de los trabajadores, dice, pueden ir a sesionar al infierno. En San Lázaro no, pero al infierno cuando quieran sí. Pues eso ha ocurrido muchas veces en el pasado, pero eran los protagonistas otros, ¿no? Era la izquierda la que se ponía a las reformas estructurales de Peña Nieto, o antes, el Fobaproa, o en el momento de la más candente de la oposición a Carlos Salinas de Gortari, cuando el cardenismo, pues, incluso con los diputados al interior, haciendo muchos bloqueos y las cámaras sesionando en espacios alternos, ¿no? ¿Quién no se acuerda de la protesta de Calderón, ¿no? Como presidente de la República, ahí en un evento súper caótico y fugaz, ¿no? Pero bueno, pues no es, qué bueno que ciertos sectores de la población que no habían tenido necesidad de salir a expresarse de esta manera, ahora lo tengan que hacer para que vean qué es lo que sienten, quienes muchas veces se han manifestado contra ellos, para que vean la efectividad de esto, y pues para que tengan formas de organización que les resulten rentables para sus fines políticos, fracasando en algunas de sus intentonas, ¿no? Me parece que esto no va por el camino de mejorar la reforma, que ciertamente no es la mejor, y no va tampoco por el camino de detenerla. Vamos a tener que vivir con esto, ¿no? Con una reforma que se haya hecho sin consensos suficientes entre las fuerzas políticas, pero con la legitimidad de quien tiene en este momento, pues, digamos, el volumen legislativo, los números en el Congreso para sacarlo adelante. Se vendrá a discutir por años, pero ya está alterada esa vieja normalidad de un país que transitaba administrando sus crisis y resolviendo sus procesos de transformación, de cambio más que de transformación, como se resolvió las reformas de Peña Nieto, ¿no? Centaviando, etcétera. Y ahorita vamos a otro escenario, a un escenario donde una fuerza establece una nueva serie de regulaciones, establece casi prácticamente un nuevo pacto político que no sabemos si va a servir o no va a servir, ¿no? Que les toca hacerlo funcionar y le va a tocar más que nadie a quienes gobiernan a partir del próximo 1 de octubre y a quienes incluyendo este Congreso que ya está en funciones, el Ejecutivo, y ver qué se produce de esto, que seguramente no será el paraíso ni mucho menos, como lo prometió en su informe Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Será un avance con riesgos incluso de generar nuevos problemas, ¿no? Donde no los había, quizás de solucionar algunos, y que tendrá que ser revisado en el futuro con un país quizás muy diferente de este en el que estamos, ¿no? Con otras fuerzas políticas, una vez que se diluyan las que hoy todavía tienen presencia en el Congreso por sus insuficiencias, ¿no? Entonces, este es un proceso histórico, y yo creo que hemos vivido momentos como estos en el pasado, pero no con la perspectiva que hay hoy de que se está dándole completamente una vuelta, poniendo de cabeza las cosas. Hacía falta, sí, porque las viejas complicidades habían sido insuficientes para darle al país una viabilidad en muchos aspectos. No digo que esto lo esté logrando, nomás digo que es una apuesta diferente y que tendremos que ver cómo funciona, y tendremos que estar ahí todos, desde el periodismo y otros desde sus representaciones o políticas o gremiales o patronales, etcétera, vigilando el tema. Pero hoy tienen los votos, tienen la fuerza, nos van a proponer una nueva forma de hacer las cosas, tendremos que estar observando y ser críticos de ella, y será una anécdota este asunto de los jueces y los empleados del Poder Judicial saliendo a las calles y radicalizándose como si fueran, pues no sé, los habitantes de las islas de la UNAM, ¿no? O los porros que se manifestaban contra Peña Nieto atacando a las barreras policiales en aquel momento. Pero el escándalo en las calles no es lo que va a marcar lo que viene, lo va a hacer el proceso legislativo, y ojalá esta nueva mayoría de reforma tenga la sapiencia para no caer en provocaciones, para ir sacando las cosas, y luego la capacidad para instrumentar lo que viene. Creo que el Poder Judicial está dando el pretexto perfecto con esta actitud, pues para incluso ir más a fondo, ¿no? Una corte que no trabaje, una corte que esté en huelga permanente, una corte que no resuelva y que empiece a lesionar a los propios usuarios del Poder Judicial,
pues va a ser pretexto perfecto para que ahí se den otro tipo de soluciones. Digo, no sería lo mejor, pero las cosas van hacia un gran choque. Y bueno, pues hay historias de los países que son así, hay momentos de los países que son así, ¿no? Claro. Y bueno, y sobre todo la queja de los panistas, por ejemplo, es de que dicen que la sede alterna no ha sido autorizada por la mesa directiva del órgano electoral. Bueno, ya pasaron a eso, porque antes estaban con el juez de Chiapas y el juez de no sé dónde, o la jueza que decían que no podían sesionar, o sea, son pequeños obstáculos, ¿no? Procedimentales. Claro, y por el otro lado, Alito Moreno dijo que iban a votar en contra, pero Rubén Estamos Moreira, temblando, todos, con sus cuantos diputados, ya llegó a la sede alterna y asegura que acude a la Junta de Coordinación Política, donde el tema es la convocatoria. Es decir, si no hay convocatoria y no son notificados, pues ese va a ser otro lío. Arturo Rodríguez, ¿consideras que esto pues es nada más de cierto trámite por la mayoría que ya tiene Morena y mañana ya habían dicho que empezaba hoy la discusión el martes y que el miércoles ya estaba todo planchado? Creo que va a ser así en términos de votación y de sesión. Me parece que hay aspectos que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, les instruyó hace unas semanas cuando decía, a ver, no la voten el primer día, hay que realizar el proceso legislativo de manera que no se caiga, ¿no? Digo, no lo dijo así, pero eso es lo que está diciendo. Y creo que tiene razón en el sentido de que muchas de los procesos legislativos que fueron iniciativa del presidente López Obrador, pues se caían después por violaciones al procedimiento o por aspectos de técnica legislativa, que requiere una cierta especialización o un conocimiento más o menos pues general de cómo se realizan las reformas y los procesos legislativos. Y me parece que ese llamado a la calma tenía que ver con eso. Entonces, dado que efectivamente pues, hay una oposición de los partidos de la coalición PRI-PAN y, pues no sé, PRD pues ya no va, pero PRI-PAN, y que hay una movilización que yo no creo que sea únicamente anecdótica, o sea, me parece que sí hay necesidad de un registro histórico sobre este episodio que hasta donde yo sé no había ocurrido, o sea, jamás habíamos visto jueces, magistrados en las calles en la historia de este país. Y hay un sector que se está oponiendo y que está acudiendo a los métodos de lucha que las izquierdas también han utilizado, o sea, uno puede estar a favor o en contra de cualquiera de los argumentos, pero en lo que indiscutiblemente tiene que estar a favor es en que las formas de lucha son legítimas y que la forma de resolver las obstrucciones que se dan, pues tienen que ser también legítimas, ¿no? Yo me estaba acordando, por ejemplo, en 2011, septiembre, octubre de 2011, cuando se da la reforma laboral de 2012, perdón, pues que fue la primera del Pacto por México, todavía con la presidencia de Felipe Calderón, pero ya en el proceso de entrega-recepción. Yo me acuerdo mucho de Fernández Noroña, siendo el único político destacado, tratando de evitar el proceso legislativo mediante una acostada en los accesos del Senado de la República. Y yo no sé si ustedes lo recuerden, pero había personas que se tendieron para que no pudieran pasar los vehículos oficiales. Y entonces la respuesta del Estado mexicano pues fue una redada en la que Fernández Noroña terminó ahí gaseado y maltratado de una manera pues muy
a mí me parece, ¿no? Pues muy lastimosa en términos de lo que no debe ser en la vida pública. Entonces, me parece que la forma fue ilegítima, la forma de abordar una protesta que era legítima, una manifestación en contra de la reforma laboral. Y ahora lo que yo estoy viendo es que hay una protesta que lo mismo está tratando de impedir el uso del recinto legislativo, y entonces la forma de resolverlo es de una manera legítima, cambiando la sede legislativa, es decir, no acudiendo a la redada, al proceso represivo, sino cambiando la sede de legislativo para que el proceso siga su curso, y en ese proceso o en esa decisión, pues habrá que tener también las condiciones no solo de legitimidad, sino de legalidad, para que lo que se discuta en la sede alterna tenga validez legal. Y en esa medida, pues avance lo que tenga que avanzar. Porque a final de cuentas hay un hecho innegable en todo esto, y es que hay una mayoría abrumadora frente a la cual pues las oposiciones, ahí sí creo, van a tener una postura de oposición, pero de una oposición anecdótica, porque no tienen los votos para poderla evitar. Y bueno, pues ese es como mi panorama de este momento en particular, que tienen que cuidarse los aspectos de legitimidad, pero también de legalidad. Claro, y bueno, recordemos que la jueza quinta de distrito en el Morelos, Marta Eugenia Magaña López, ella dio la suspensión de oficio a diversos jueces federales para que la reforma no cause efecto. Y bueno, también el mismo domingo, el juez tercero de distrito, Felipe Consuelo Soto, otorgó una suspensión de oficio a otros jueces para que, si se aprueba, no llegue a los estados. Temoris, de pronto vemos como que bastante en la mano de los abogados, así como muy, cuando hablábamos de que la oposición no se organizaba y no hacía, a mí me parece que ahora en este caso, pues sí están muy sincronizados en sus pasos. Huele ahí como que hay abogados detrás haciendo esta contraria a la reforma del Poder Judicial. Bueno, eso es lo que, así se hacen las cosas. Yo creo que en México y en muchísimas partes del mundo, si no es que en todo el mundo. O sea, los abogados saben de mañas y de cómo interponer obstáculos. O sea, argumento que incluso algunos abogados de la derecha han encontrado pues bastante escandaloso, por lo menos improcedente, que unos jueces de Morelos y de Chiapas de pronto hayan querido parar un proceso de reforma constitucional tan importante como este. Pero bueno, entre abogados te veas, ¿no? O sea, es común ese tipo de jugadas. Pero es como si de pronto, por ejemplo, el Congreso de la Unión estuviera a punto de reformar la Constitución para, por ejemplo, obligar a los pilotos de avión a llevar todos, a que no se pueden subir al avión si no llevan su gorra bien puesta o su uniforme bien puesto. Y que unos pilotos de avión le dicen a un juez, pero es que esa reforma constitucional que podría ser aprobada, podría también afectarme. O sea, son hipótesis, supuestos, podría afectarme. Y un juez dice que el legislativo no puede aprobar leyes porque hay unas personas que dicen que podrían ser afectadas. O sea, eso es como, no sé en qué país podría ser válido, no veo cómo en México lo pueda hacer. Peor todavía, porque aquí no estamos hablando de pilotos aéreos, estamos hablando de jueces que interponen este proceso a todas luces erróneo y son apoyados por otros jueces, por sus propios compañeros. Es como si los pilotos les piden a otros pilotos que pararan el proceso de reforma constitucional. En cuanto a lo del... Es que aquí el tema, lo delicado, pues es que se haga el procedimiento muy bien. Morena, independientemente de que en 2021 la oposición quiso convencer a sus electores, a su gente, de que habían tenido éxito en quitarle la mayoría calificada
a la 4T, ahora vemos que es una mayoría calificada. Ahora sí, es la primera ocasión desde que son gobierno en que la 4T alcanza la mayoría calificada. Nunca la había tenido y en 2021 dijeron, les quitamos la mayoría calificada, no tenían la mayoría calificada, no les quitaron realmente nada porque tampoco le quitaron la mayoría absoluta. Esa la tuvieron de 2018 a 2021 y de 2021 a 2024. Pero lo que hicieron fue pues este obstruccionismo legislativo y también entonces se cambiaron de sede. Se fueron a Xicoténcatl, la casona donde antes estaba el Senado. Y ahí aprobaron fast track, vía rápida, así de un trancazo, como 20 proyectos de 20 iniciativas. Y el problema es que por hacerlo así, por hacerlo al aventón, a pesar de que tienen los instrumentos en las manos para hacer las cosas bien, cometieron varios abusos al trámite, a la forma de hacer las cosas, como la publicación que no se hizo a tiempo y ese tipo de cosas. Entonces, eso les dio elementos a la oposición para impugnar ante la Corte, para decir estas reformas fueron mal hechas, no sé qué. Lo curioso es que había algunas reformas que sí les gustaban y otras que no les gustaban. Entonces fue como el menú a la carta. De todo lo que se aprobó, ¿cuál dices que estuvo mal hecho? Entonces ataca esas, pero las que sí te gustan, pues no las ataques. Cuando todas habían sido aprobadas igual. Y la gran pregunta que nos hacíamos y que nos hicimos en este mismo programa es, ¿por qué teniendo todos los instrumentos, por qué no hacen las cosas bien? Entonces ahora es lo que les está diciendo Claudia. Hagan las cosas con calma, no tiene que salir de la noche a la mañana. Hagan las cosas con calma, porque esta reforma, aunque sea aprobada, podría nuevamente ser impugnada ante la Suprema Corte, de nuevo sobre el tema del trámite legislativo. Entonces tiene que hacerse con mucha delicadeza, y es ahí donde, más allá de lo que hayan dicho en Chiapas o en Morelos, preocupa lo que están alegando ahora con respecto al cambio de sede, que no fue debidamente acordado. Sí, yo imagino que deberían haber cuidado eso para que efectivamente exista el acuerdo con todos los elementos requeridos para que sea válido este cambio de sede. Pero si la regaron ahí, pues entonces van a tener un problema después y un elemento para la impugnación, cuando no debería haber eso. Entonces, pues así le van a... Ese es el último recurso de la oposición, presionar hasta que la mayoría cometa un error y por consecuencia tengan de dónde asirse para exigir la anulación del proceso. Claro. Vamos rápidamente nomás a ver la pantalla porque nos están diciendo nuestros seguidores y suscriptores que pasemos la votación en la en la sede alterna de la Cámara de Diputados, pero no hay tal votación, es todo un proceso. Ahorita es la discusión. Todavía ni siquiera, hasta que no haya la convocatoria oficial, hasta que no haya esos trámites internos, por decírselos de alguna manera, pues no se puede avanzar primero en la discusión y después la votación. Júrenlo que cuando haya ya una determinación, nosotros aquí en el canal de Julio Astillero les estaremos llevando pues toda la información. Incluso ahí, si se dan cuenta, dice que esta sesión debió haber iniciado a las 11 de la mañana. Así que, bueno, para los que estaban inquietos y nos estaban diciendo que sea la votación, no es así tan rápido. En el mejor de los casos, la votación sería, Arturo Rodríguez, a las 12 de la noche. En el mejor de los casos, o sea, porque entiendo que la convocatoria oficial o extraoficial, es decir, se haya seguido el procedimiento para la convocatoria o no, la convocatoria está para las 4 de la tarde y entonces implica todo un largo proceso de deliberación que yo creo que sí se puede ir hasta la madrugada. Las reformas constitucionales suelen ser así, además. Yo creo que cuando volteamos al pasado, pues podemos recordar algunos episodios
donde pues ya veíamos ahí algunos legisladores dormidos, acostados en el pleno, alguien ahí leyendo el articulado en la madrugada, y ya por ahí de las 5 o 6 de la mañana se da una aprobación. La energética, por ejemplo, ¿no? Fue de ese tipo. Con López Obrador me parece que también hubo alguna que fue muy, muy, muy larga, para acabar en una o dos que fueron así como para acabar de madrugada. Entonces creo que es lo que va a pasar en esta ocasión. Sucede siempre con las reformas constitucionales, en especial con aquellas que son tan controversiales. Claro, y ahora sí que te brinqué sin querer, Arnoldo. Tú, tu opinión acerca de este... La mesa Montessori, acuérdate. Sí, de verdad, entonces tú ya no también haz lo que quieras, no pasa nada. El sexto y último informe, hoy en la mañanera, el presidente dijo que fue una forma de provocar. De provocar cucar. Lo de la mano alzada y también lo de decir que el sistema de salud pues estaba al nivel de Dinamarca. En general, aparte de esto, porque parece que se la está pasando bien, está disfrutando estos últimos días en la mañanera y en la comunicación con los medios. ¿Cuál es tu impresión del sexto y último informe y los ecos? Bueno, pero primero que nada, darte mi solidaridad por la exposición de tu caso ahí en la mañanera el día de hoy, que ojalá esto tenga también consecuencias, ¿no? Y un abrazo desde acá. Antes que nada, que se me había pasado. Luego también reconocer que Adolfo Sagbe desde Facebook en el chat dice que no me pase, y creo que tiene razón, porque dice que no los que se manifestaban contra las políticas neoliberales pues eran porros, ¿no? Y creo que yo lo sugerí de alguna manera y también tienes razón. Bueno. El informe. Pues pienso que López Obrador, bueno, pues tiene un control y un dominio del escenario, no del escenario y del templete en el que estaba subido, sino del momento político que está viviendo ahora, que sí está jugando como estos gatitos que juegan con el ratón antes de proceder a lo que se debe, ¿no? Pero también me parece que esa es una cortina de humo frente a temas más importantes donde merecería el sexenio que él vivió, que él encabezó desde el gobierno y que fue de alguna manera histórico por la llegada de fuerzas que habían sido bloqueadas, marginadas, ninguneadas por las élites de este país durante mucho tiempo, primero incluso en la ilegalidad y luego en el periodo, digamos, democrático de transición, pues por evidentes manipulaciones de las elecciones de diverso tipo, ¿no? Desde el manejo del dinero para las campañas hasta el día de las jornadas electorales también, ¿no? Y que eso merece un gobierno que tenga autocrítica, porque López Obrador lo dice en ocasiones, el proceso que él encabeza tiene mucho todavía por delante, tiene muchas áreas de oportunidad, algunas incluso generadas por sus propias dinámicas y por insuficiencias en su manejo del aparato del Estado, ¿no? No todas heredadas, porque muchas de las heredadas podrían haberse combatido de forma decisiva, con más eficacia, si el presidente le hubiera dedicado el tiempo que le dedicó a otras cosas, digo, la determinación que tuvo para sus megaproyectos o la determinación que tuvo para defender al ejército, aplicada en otros temas, hubiera sido muy útil. Y ahí están los casos evidentes, ¿no? Bueno, uno de ellos, todo lo que tiene que ver con la Fiscalía General de la República, con el combate a la impunidad, con la Procuración de Justicia, pues eso está absolutamente en pañales o ni siquiera ha empezado y será un grave problema que heredará Claudia Sheinbaum junto con el fiscal que todavía tiene cuerda, ¿no? Por su mandato constitucional. Entonces, yo hubiera agradecido que el presidente reconociera alguna de esas cosas, ¿no? No le quita nada y da un mejor diagnóstico de lo que entrega, porque no entrega un barco perfectamente aceitado en su maquinaria y con el viento en popa que marcha todo lo que da, ¿no? Entrega muchos problemas y entrega riesgos. Hay un gran control político, hay un dominio del escenario político, pero el país es mucho más que eso y quien tiene ese control tiene más responsabilidad que nunca de hacer avanzar muchos rezagos que tenemos
en muchos terrenos, no me quiero meter en detalles. Entonces, pues las provocaciones, también, ya sabe, conoce a ese toro muy bien, lo hace embestir cuando quiere, lo hace como quiere, lo saca de su querencia, etcétera. Me refiero a los medios y a los que se ponen a él. Pero ese es un jugueteo y creo que hay cosas más importantes en el país, como para regodearnos con eso, ¿no? Bien, Arturo Rodríguez, ahora sí que estoy recordando esta parte donde habla de las encuestas y un día sí, el otro también se burla de Massive Caller y donde hablaba que había una encuesta, no la pusieron, que había encuestas que le daban el 83% de aprobación, no lo pusieron la de Encol que llevaba 73, creo que fue la de hoy, 73, 80, ya andaba yo más dormida que despierta. Pero Arturo Rodríguez, adelante. Pues mira, yo creo que es real, o sea, estamos ante un presidente que termina con un altísimo nivel de aprobación, una aprobación que se basa en muy buena medida en una habilidad inédita en la historia de los sexenios de comunicación política. Concretamente las mañaneras pues son un vehículo de comunicación política que fue posible, creo que gracias a la existencia de las redes sociales, algo que no se hubiera presentado en otro momento. Creo que hay además del éxito de la política comunicacional, dicen los expertos en marketing político que la información que se da a conocer tiene que ser verificable y yo creo que si una información es verificable, pues es aquella que tiene que ver con los programas de bienestar, con la política social que implementó y que bueno, hay aspectos en los que las afirmaciones no son, o sea, no se pueden verificar, es decir, contrastan con la realidad. Una, pues tiene que ver precisamente con esa que él dice provocación con el tema de salud, o sea, hay un rezago tremendo, en parte creo que por las políticas que no llegaron a cuajar o no llegaron a ser pues lo que se esperaba que fueran, en parte pues también por una pandemia, un hecho fortuito histórico que afectó pues al menos un tercio de su sexenio, al menos. El tema de seguridad, que creo que pues entrega un saldo en el mejor de los casos similar al de los sexenios pasados. Y pues creo que diferencia de los presidentes del pasado con el actual tiene que ver con lo que en mi perspectiva es la gran aportación del presidente López Obrador a la cultura política mexicana y que esto es más intangible, es una opinión muy personal, pero que es la condena generalizada a la corrupción y a las malas prácticas de exceso, de prepotencia, de arrogancia que existían en otros gobiernos. Me parece que esa intolerancia que fomentó a las conductas que ciertamente son nocivas para una sociedad, para un ecosistema político, por decirlo así. Es uno de los grandes aportes o el principal aporte, esa conciencia que está, yo creo que en todos los estratos de la sociedad, más allá de que los resultados en la lucha contra la corrupción pues sean mínimos, que los grandes casos de corrupción no hayan tenido un desenlace con sentencias y actos de justicia que hicieran pues dejar la satisfacción de que se había cumplido el objetivo, tampoco de los propios, o sea, de aquellos casos de corrupción que tuvieron que ver con lo que ocurrió dentro de la 4T, que no fueron pocos tampoco. Esa
incidencia en la conciencia colectiva de la intolerancia que se debe tener a la corrupción política, me parece que es el gran aporte histórico. Habrá que tomar distancia, naturalmente, de los años, pero creo que ese es el de esta administración. Bien, bien. Estamos ya casi cerrando los temas, Temoris, obviamente tu evaluación, y quisiera comentarles rápidamente que Ken Salazar vuelve a las andadas y dijo hace un par de horas que si no se hace bien la reforma al Poder Judicial, mediante la cual se pretende elegir por voto popular a jueces, magistrados y ministros, se puede dañar la relación de México, de Estados Unidos con México. Eso más como comentario al margen para ahorita que termine Temoris ir cerrando. Adelante, Temoris. Qué coraje me da esto. O sea, a ver, y si ellos eligen a una bestia que está contra la gente, contra la democracia, contra el sistema de su propio país, contra las minorías, contra las mujeres, como Donald Trump, ¿qué va a pasar? O sea, ¿quiénes andan advirtiendo a los gringos que no pueden tomar sus decisiones internas? O sea, ¿qué embajadores van a decir eso? O sea, es que también es esta, o sea, el embajador mexicano anda instruyendo en Estados Unidos y en Canadá qué es lo que sus legisladores, sus representantes tienen que hacer. O sea, es que es de una actitud colonialista, intervencionista, tan del siglo XIX, ya en pleno siglo XXI lo repiten. Hay que recordarles que es XX1, ¿no? Que el 1 no está entre las X, no se han dado cuenta. A mí me parece que además de lo que ya mencionaron Arnoldo y Arturo, está el tema de la política social. Es una política social que ha sido sumamente importante, que ha cambiado muchísimo las cosas, que le ha cambiado las vidas a muchísimas personas. Estaba manejando el presidente dos cifras, la del Banco de México y la del Banco Mundial, pero entre 6 millones y casi 10 millones de personas salieron de la pobreza. Me acuerdo de aquel escándalo que se produjo en el gobierno de Peña Nieto, cuando una investigación estadística realizada por un pequeño grupo de periodistas reveló que la famosa cruzada contra el hambre, la investigación fue titulada originalmente El falso éxito de la cruzada contra el hambre, pero luego hubo un acto de censura de Rosario Robles que le quitó falso y fue el éxito de la cruzada contra el hambre. Pero ellos demostraron estadísticamente que los recursos de la cruzada contra el hambre no se estaban empleando donde se necesitaban. O sea, que en algunos municipios extremadamente pobres del sur del país, solamente un 30-40% de la población que calificaba estaba recibiendo esos recursos, y que en algunos municipios más ricos, por ejemplo, un municipio rico de Zacatecas, había reportado una población que recibía estos recursos que era como 5 veces más grande de la población que calificaba. Entonces había un desvío de recursos por los que Rosario Robles pasó un rato en el bote y luego ya no está en el bote y ya está en la impunidad, porque ya sabemos que el fiscal Pantuflas Alejandro Gertz Manero no hizo su trabajo. Pero la cosa es que hay responsabilidades que son mucho más que de corrupción económica o política. Son decenas de miles o cientos de miles de niños y niñas de este país que crecieron en condiciones de desnutrición. Y cuando, sobre todo en esas etapas tempranas de la infancia, esa desnutrición tiene consecuencias para toda la vida, tanto en el desarrollo físico como en el desarrollo intelectual, el desarrollo del cerebro. O sea, lo que hizo Rosario Robles y sus compinches, condenaron para siempre a cientos de miles de niños y niñas. Y eso
no tiene castigo, no hay responsabilidades. O sea, ahí no solamente es Rosario Robles, es Enrique Peña Nieto, pero ya se sabe que fuimos a votar a una consulta para que se llevara a juicio los expresidentes, y Peña Nieto pues está muy feliz pasándosela con modelos guapísimas en Madrid. Eso es muy importante. La cosa es cómo pasar del asistencialismo a que eso se convierta en una base de desarrollo productivo que permita que estas mayorías dejen de requerir estas transferencias del Estado y se conviertan en gente que puedan tener unas remuneraciones que sean adecuadas al trabajo que están invirtiendo en ello. Eso es entre las cosas que a mí me parece que hay que destacar de lo positivo. De lo otro está el tema del ejército. Está el tema del empoderamiento. Hay muchas cosas que se dicen a favor o en contra del tema de la seguridad pública que se ha puesto en manos del ejército, de los casos no resueltos, en particular el caso Ayotzinapa, pero el hecho es que en cualquier país del mundo, pero de manera particular en América Latina, siempre nos ha costado mucho mantener en orden a los señores de las armas, a los señores que tienen el monopolio de las armas como parte del contrato social. ¿Y quién va a ser el valiente o la valiente que regrese al ejército donde tiene que estar? Ahora mismo son los únicos que no han sido designados los secretarios, que porque va a ser secretario, no va a haber una mujer ahí, ni mucho menos un civil. Van a ser militares los secretarios de la Defensa y de la Marina. ¿En qué momento México va a poder lograr ser una democracia normal en donde todos los militares sean sujetos a la autoridad civil, a la autoridad constitucional, y su jefe, no solamente el comandante en jefe o comandante en jefe, que sería Claudia, sino que haya un secretario de la Defensa Civil, un secretario de la Marina Civil, o secretaria? ¿Cuándo lo vamos a ver? Mientras, o sea, cuando ha habido este empoderamiento del ejército. No hemos tenido Ayotzinapa en este sexenio, no hemos tenido Tlatleyas, no hemos tenido ni siquiera un Apatzingán donde la matanza corrió a cargo de la Policía Federal con protección del ejército. No ha habido eso, pero tampoco tenemos una situación en la que podamos sentir, el ejército no cambia de un momento a otro, solamente porque lo bañaron con agua bendita. Entonces, eso es muy peligroso. Y la otra es también la sensibilidad de lo bueno, la sensibilidad social de este gobierno, que yo creo que se vio con muchísima claridad en el manejo de la pandemia. Hemos visto, por ejemplo, tocó el terremoto de 2017 y vimos a priistas y a panistas, entre ellos Mauricio Toledo, por cierto, que ahora está en la impunidad en Chile, repartiéndose el dinero de la reconstrucción, el fondo de la reconstrucción. ¿Qué negocios hubieran hecho durante la pandemia si hubiera quedado, por ejemplo, si le hubiera tocado a Peña Nieto? O cómo hubiera sido tratada la pandemia si hubiera ganado Ricardo Anaya. ¿Cómo hubiéramos vivido? ¿Cómo hubiera sido el trato a la ciudadanía al momento de salir a la calle? Hubiera sido como en Colombia. Yo quiero recordarle a mucha gente que no se ha fijado que en Colombia, por ejemplo, tenían un sistema mediante el cual una persona podía salir una vez a la semana en horarios fijos, 6 o 7 horas a lo sumo, de acuerdo a la letra de su apellido. A los de letra A les tocaba tal día salir, a los de letra B les tocaba otro día salir. Y así. Y si no, o sea, hubo asesinatos en varios países, como en el Perú, donde mataron a gente que salió en el día que no le tocaba. Y eso a quienes tienen el privilegio de tener dinero y habituallamientos, pues podían pasársela en su casa. Pero la mayor parte de la gente tenía que salir a trabajar. En México pudo salir a trabajar. En otros países no lo permitieron. Y eso tuvo un impacto social enorme. Yo creo que también es una cosa que nunca tenemos que olvidar, la sensibilidad que hubo para la gente en el tema de la pandemia. Bien, un minutito para cerrar.
el postrecito, Arnoldo. Bueno, la guanajuatizada de hoy no me la achaquen a mí y quítenla de mi contabilidad, porque el que empezó fue AMLO en la mañana y Rosa Isela Rodríguez, ¿no? ¿Cuál era el objetivo, No tengo idea, había prometido ya un informe hace algún tiempo de las razones por las que la violencia no se dio en Guanajuato. No sé quién les maquiló ese análisis, no sé si tomaron de aquí y allá temas. Me parece, lo que dijeron no es falso, pero no es todo lo que ocurre. De por qué las razones de la violencia en Guanajuato abona mucho a una tesis que ya Andrés Manuel ha manejado mucho, como que le da sustento a lo que él ha dicho, o quiere darle ese sustento, de que es el modelo neoliberal, el modelo de atracción de inversiones, etcétera, el modelo panista de mano de obra barata y subsidios a las grandes empresas, sobre todo transnacionales, lo que de alguna manera ha producido una descomposición social. Creo que sí existe eso, pero no es la única razón. Tampoco el tema de la alianza con el Yunque, que tampoco está muy definida y es muy imprecisa y más bien parece agitar un fantasma ahí. Yo creo que haría falta un diagnóstico más exacto y ojalá que el nuevo gobierno, donde parece que se van a quitar ya los obstáculos que representaron Carlos Amarripa Aguirre, Alvar Cabeza de Vaca, la terquedad del gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo, que concluye para no hacer cambios en sus estructuras de seguridad. Esto podrá ser despejado en los meses que vienen, no creo que sea tan rápido con el nuevo gobierno que toma posesión a fines de este mes, para que se establezca un acuerdo de fondo entre el gobierno del estado de Guanajuato, de Lilia Denise García, y el gobierno de Claudia Sheinbaum, para sí entrar a una revisión de las múltiples carencias de Guanajuato, muchísima desigualdad, un crecimiento de las adicciones también notable, que no pasa tanto en estados vecinos que también se manejan con este modelo de atracción de inversiones y de apuesta por la manufactura como Aguascalientes y Querétaro. Aquí se ha agudizado, hay otras cuestiones. Entonces haría falta el diagnóstico correcto y luego el trabajo coordinado, no cada quien por su lado. Entonces me parece importante, pero bueno, no deja de ser un avance. Me parece una despedida del presidente a las cuitas que ha tenido con el gobernador y con sus dos halcones en materia de seguridad, ¿no? Así Por es. cierto, nada más decir que en el chat me pregunta Matilde que si es seguro viajar a Celaya en autobús o en auto. Yo creo que viajando de día de cualquier manera no es tan conflictivo. Está muy localizada la violencia, está dirigida a muchos elementos de seguridad pública y en ciertas colonias y zonas, que es un pleito muy posicionado, sobre todo por la venta de drogas, no ha habido bloqueos, no hay este tipo de cosas como para preocupar a quienes transitan por ahí, nada más. Claro. Esto es como servicio a la comunidad. Sí, claro, muy bien. Y bueno, estos datos de la inseguridad, dice, de acuerdo del INEGI, la entidad ocupa el primer lugar en homicidio doloso en el país, incremento del 2009 al 2020 del 994%, y bueno, ahí está la estadística, y gracias a la producción. Cerramos, Arturo Rodríguez, adelante. Oye, pues mira, nada más decir que efectivamente ya lo expresaba Arnoldo y yo quiero hacerlo en esta oportunidad, una expresión de solidaridad y de denuncia a una conducta irresponsable de la Fiscalía General de la República, en tu caso, por la denuncia que interpusiste por las condiciones de acoso, de intimidación, de hostigamiento del exgobernador tamaulipeco Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que seguramente pues para muchos todavía no es del todo claro, que sigue moviendo tentáculos y teniendo cierta influencia en el estado de Tamaulipas, un estado donde es prácticamente imposible para la mayoría hacer periodismo, excepto para aquellos que pues están dispuestos a actuar con valentía y con honor y con responsabilidad en el desempeño, en el ejercicio de esta profesión, de este oficio, como es tu caso. Así que con eso, pues quiero sumarme a la denuncia que hiciste mañana en la mañanera y expresarte nuestro afecto, mi afecto, pues, y mi solidaridad. Gracias, Arturo. ¿Quieres agregar algo, Temoris? Aunque ya te comiste lo de los demás. ¿Ya me qué? Ya te comiste el tiempo de los demás. Tienes no, 30 segundos. Así es siempre. Bueno, a ver, rápidamente, nada más, oye, debo admitir que no sabía
que habéis estado hoy en la mañanera, ni lo que expusiste, lo voy a ver, pero sabes que también cuentas con mi apoyo y con mi solidaridad. Y también así rapidísimamente. Pues, ¿no escuchaste la mañanera hoy, Temoris? O sea, Te vamos a quitar una estampita de la planilla que estamos llenando, ¿eh? Puras malas, Temoris. Puras malas el día de hoy. Les va a poner falta Lord Molécula. Les voy a comprar unos chicharrones a la salida. Sí, para que me perdonen. Pero, no, bueno, oye, son las últimas mañaneras, ya no te debes de perder ninguna, mano. Pero primero nos mandas la invitación para el visto, para el bobo. Claro. Pero bueno, ya se están comiendo mi tiempo ustedes. Ya, es venganza, es venganza. Oye, no, pero rápido, porque sí quiero decir que seguimos con la entrevista, bueno, con el proyecto que nos hiciste también hace unos días, una entrevista a Coista Greco y a Juan Castro Gessner sobre este arte que abraza. Ya empezó el proyecto en forma esta semana. Salimos con una serie de podcasts que se titula Ayotzinapa 10 años sin justicia ni verdad. Es una serie que pueden encontrar en la plataforma de su preferencia, en Spotify, en Apple, en Amazon Music. Y la pueden escuchar ahí. Va a haber un nuevo episodio cada lunes. Y recuerdo que este arte que abraza, el documental, será estrenado el próximo 10 de octubre. Así es. Gracias, gracias. Bueno, nada más para el contexto, ya te lo mandé por ahí, Temoris, es rápidamente porque también me están preguntando por acá en el chat. A ver, yo hice una denuncia el año pasado, en agosto, contra Francisco García Cabeza de Vaca, Javier Cuello Trejo y Max Cortázar y el fiscal general de justicia de Tamaulipas. Pasó el tiempo, no me dijeron nada. Me acompaña un abogado como compañía, no como abogado o defensor o representante legal, porque para eso hay que tener un escrito y hacer una protesta de que él es mi representante. Y tengo reunión en el mecanismo el jueves pasado, el mecanismo de protección a periodistas, y ahí la encargada de la FGR, la representante, dice: la denuncia que usted hizo en agosto pasado ya se declaró inacción de la justicia. Y yo, o sea, ¿cómo? Me están informando en agosto de una resolución de abril. Y cuando empiezo a preguntar, dices que usted fue notificada, el correo estaba mal. El correo estaba mal, no estaba bien. Me dicen que a mi representante legal, yo no tengo un representante legal como tal, como una figura jurídica. Y es esa situación que determinaron la inacción legal en contra de García Cabeza de Vaca, y lo dije, no utilicé esa palabra porque evito utilizar adjetivos, pero mañosamente la FEADLE determinó eso, y a mí me suena, no lo llamaron a declarar a ninguno, no hay ninguna declaración, y el expediente que lo voy a rápidamente, perdón que abuse del tiempo para hablar de mi caso, no me gusta hacerlo. Pedí el expediente, me lo dieron y yo dije, pues para lo que hicieron, no de haber nada. Me dieron son más o menos más de 3,000 hojas, y lo que más me preocupa es que parece un monitoreo de todo lo que yo hago. No es ninguna carpeta judicial, y yo no soy abogada, pero además hay una intención muy clara de la Fiscalía General de la República y de la FEADLE de no hacer absolutamente nada en contra de García Cabeza de Vaca. Entonces, ya nada más como el recuento del caso, esto fue, me estoy inconformando. Ahora, legalmente, como fue en abril y ellos dicen que ya no puedo hacer nada, en eso estamos, en ese espacio, porque no fui notificada de ninguna manera. Entonces, por eso digo que mañosamente la FEADLE, además de que no investiga, que es un gran elefante blanco, de que de 86 asesinatos que solamente tienen documentados, solo en 14 de periodistas, solamente en 14 han actuado de alguna manera. Y lo que le fue a decir al presidente, ya se va, pero yo sí tengo miedo porque este señor sigue con sus redes, con el crimen organizado, los grupos, policías y demás, a todo lo que da en Tamaulipas. Gracias, compañeros, ya nos extendimos. Gracias, Arnoldo Cuellar. Gracias, Arturo. Gracias, Temoris. Gracias, Arturo. A ver, la próxima vez examen a todos, y el que no haya escuchado la mañanera no entra. Órale, ya va para el otro martes. Gracias, hasta luego.